Y si te dijera que hay momentos en tu vida en los que todo lo que creías saber sobre cómo deberías avanzar simplemente se disuelve y que en esa disolución, en ese espacio donde los planes se desmoronan como arena entre los dedos, algo más antiguo, más sabio, más verdadero comienza a despertar. No estoy hablando de fracaso. No estoy hablando de pérdida, aunque a veces se siente exactamente así. Estoy hablando de ese momento extraño, casi desconcertante, en el que te das cuenta de que la parte de ti que siempre ha estado planificando, organizando, controlando, de repente ya no tiene las respuestas. Y en lugar de entrar en pánico, aunque el pánico puede estar ahí también, algo más profundo se abre. Una quietud. Una atención diferente. Una forma de saber que no viene de la mente, sino de algún lugar más hondo, más enraizado en tu cuerpo, en tu historia. En algo que siempre ha estado ahí pero que rara vez escuchas porque el ruido de la vida cotidiana es demasiado fuerte. Quizá ya lo has sentido. Quizá en los últimos meses, o semanas, o incluso días, has notado algo cambiando dentro de ti. No puedes señalarlo con exactitud. No es algo que puedas poner en palabras fácilmente. Pero está ahí. Una sensación en el pecho, una inquietud en el estómago, una especie de cansancio que no se va con el sueño. O tal vez es lo contrario. Tal vez es una claridad repentina que aparece en los momentos más inesperados. Estás lavando los platos y de repente sabes, sin saber cómo lo sabes, que necesitas dejar ir algo. Estás caminando por la calle y una frase se forma en tu mente, no de ti, sino a través de ti, y esa frase cambia todo. Estos momentos no son accidentes. No son coincidencias. Son señales de que algo más grande está en movimiento, algo que tu ego, tu mente planificadora, no puede controlar ni dirigir. Y cuando los planes se disuelven, cuando las estrategias que has construido cuidadosamente comienzan a desmoronarse, no es porque hayas hecho algo mal. Es porque algo más profundo está tratando de emerger. La mayoría de las personas pasa por alto esto. No porque sean tontas o estén dormidas, sino porque hemos sido entrenados para mirar hacia afuera. Hemos aprendido a buscar respuestas en libros, en expertos, en sistemas, en estructuras. Hemos aprendido a confiar en la lógica, en la razón, en lo que puede ser medido y probado. Y todo eso tiene su lugar. No estoy diciendo que debamos abandonar la razón. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay otro tipo de conocimiento, otro tipo de guía, que no opera según esas reglas. Es el conocimiento que surge cuando te detienes. Cuando te sientas en el silencio. Cuando dejas de buscar y simplemente permites que lo que necesita ser visto se revele. Carl Jung lo llamaba el inconsciente. No como un depósito de cosas olvidadas o reprimidas, aunque eso también está ahí, sino como una fuente viva de sabiduría, de creatividad, de orientación. El inconsciente habla a través de símbolos, a través de sueños, a través de sincronicidades, a través de esos momentos en los que el mundo exterior parece reflejar algo que está sucediendo en tu mundo interior. Y cuando los planes se disuelven, cuando la estructura que has construido comienza a colapsar, el inconsciente tiene espacio para hablar. Hay algo profundamente humano en querer tener un plan. Queremos saber qué viene después. Queremos sentir que tenemos control, que nuestras acciones conducen a resultados predecibles. Y en muchos aspectos de la vida, esto funciona. Pero hay momentos, y estos son los momentos que realmente importan, en los que el plan no puede llevarte más lejos. Hay momentos en los que la vida te pide que sueltes el mapa y camines hacia lo desconocido. Y en esos momentos, si puedes encontrar el coraje para confiar, descubres que hay algo dentro de ti que sabe el camino. No de la manera en que tu mente conoce el camino, con direcciones claras y pasos numerados, sino de la manera en que tu cuerpo sabe cómo respirar, de la manera en que tu corazón sabe cómo latir. Es un conocimiento que no necesita ser pensado. Simplemente es.
En este relato, voy a compartir contigo algo que he observado una y otra vez en mi propia vida y en las vidas de aquellos con quienes he caminado en este viaje de autoconocimiento. Voy a hablarte de los cambios interiores, de las señales sutiles, de los movimientos del alma que ocurren cuando los planes se disuelven y la intuición comienza a tomar el liderazgo. No son 5 señales ni 10 pasos. No es una lista que puedas marcar. Es más como un paisaje que exploraremos juntos, lentamente, con atención, con respeto por la complejidad de lo que significa ser humano. Y te invito a que te quedes conmigo hasta el final, no porque yo tenga todas las respuestas, sino porque quizá, en el proceso de escuchar, algo dentro de ti se reconozca. Quizá algo que has estado sintiendo pero que no has podido nombrar encuentre aquí palabras. Y en ese reconocimiento, algo se reorganiza. Algo se asienta. Algo se libera. Empecemos con lo que sucede cuando te das cuenta de que el plan que tenías ya no te emociona. No es que el plan sea malo. No es que sea imposible. Simplemente, cuando piensas en él, cuando te imaginas siguiendo esos pasos, algo dentro de ti se apaga. Hay una falta de energía. Una falta de vida. Y esto puede ser muy confuso, especialmente si has invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha identidad en ese plan. Tal vez es un plan profesional. Tal vez es un plan relacional. Tal vez es un plan sobre quién se supone que debes ser, que se supone que debes lograr. Y durante un tiempo, ese plan te sostuvo. Te dio dirección. Te dio propósito. Pero ahora, cuando lo miras, es como mirar una fotografía vieja. Reconoces a la persona en la imagen, pero ya no eres esa persona. Y esto no es fracaso. Esto es crecimiento. Esto es la psique diciéndote que has superado el contenedor que creaste para ti mismo. Jung hablaba de la diferencia entre la persona y el sí mismo. La persona es la máscara que usamos, el rol que interpretamos, la identidad que construimos para navegar el mundo social. Y necesitamos esa máscara. No podemos funcionar sin ella. Pero el sí mismo, con mayúscula, es algo más grande. Es la totalidad de quién eres, no solo la parte que muestras al mundo. Y a medida que maduras, a medida que te adentras más profundamente en tu propia vida, el sí mismo comienza a exigir más espacio. Comienza a exigir que vivas desde un lugar más verdadero, más auténtico, incluso si eso significa dejar ir las identidades que te han servido hasta ahora. Y cuando eso sucede, los planes que hiciste desde la persona, desde la máscara, comienzan a sentirse vacíos. No porque sean malos, sino porque ya no están alineados con lo que realmente eres. Puedes sentir esto en tu cuerpo. Cuando piensas en seguir el plan, hay una tensión. Tal vez en los hombros. Tal vez en la mandíbula. Tal vez una sensación de pesadez en el pecho. Tu cuerpo sabe antes de que tu mente lo sepa. Tu cuerpo siempre sabe. Y si puedes aprender a escuchar esas señales corporales, si puedes aprender a confiar en ellas, descubres que tienes una brújula interna que es mucho más confiable que cualquier plan que puedas hacer con tu mente. Pero esto requiere una quietud. Requiere que te detengas el tiempo suficiente para sentir. Y en nuestra cultura, que valora la acción, la productividad, el movimiento constante, detenerse puede sentirse como rendirse. Pero no lo es. Detenerse es como escuchas. Detenerse es como sintonizas con la frecuencia más profunda de tu propia vida. Y entonces, cuando el plan se disuelve, cuando ya no puedes seguir avanzando de la manera en que pensabas que lo harías, hay un periodo de desorientación. Esto es completamente natural. Has perdido tu mapa. Has perdido tu estructura. Y en ese espacio vacío, pueden surgir todo tipo de emociones. Miedo, por supuesto. Ansiedad. Una sensación de estar a la deriva. Pero también, si puedes sostener ese espacio, si puedes resistir la urgencia de llenarlo inmediatamente con un nuevo plan,
algo más comienza a emerger. Empiezas a notar cosas que antes no notabas. Pequeñas sincronicidades. Una conversación que surge en el momento justo. Un libro que cae de un estante. Un sueño que se siente más real que la vida de vigilia. Estas no son coincidencias. Son el inconsciente hablando, son la vida misma respondiéndote, no desde afuera, sino desde adentro. Jung llamó a esto sincronicidad, el principio de conexión acausal. No es que una cosa cause la otra de la manera en que estamos acostumbrados a pensar sobre causa y efecto. Es que hay un patrón más profundo, un significado más profundo, que conecta los eventos de tu vida interior con los eventos de tu vida exterior. Y cuando estás en un periodo de transición, cuando los planes se han disuelto y estás en ese espacio intermedio, las sincronicidades tienden a aumentar. Es como si el universo, o tu propia alma, estuviera tratando de guiarte, no con señales claras y obvias, sino con susurros, con pistas, con invitaciones sutiles a prestar atención. Y la intuición es lo que te permite leer esas pistas. La intuición es lo que te permite seguir el hilo, incluso cuando no puedes ver a dónde conduce. Pero aquí está la cosa. La intuición no habla con la voz de la certeza. No habla con la voz de la lógica. Habla con la voz de la resonancia. Algo resuena dentro de ti. Algo se siente correcto, incluso si no puedes explicar por qué. Y aprender a confiar en esa resonancia, aprender a seguir esa sensación de corrección incluso cuando no tiene sentido lógico, es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Pero es una habilidad que va en contra de casi todo lo que nos han enseñado. Nos han enseñado a desconfiar de nuestros sentimientos. Nos han enseñado a buscar pruebas, a buscar validación externa. Y hay un lugar para eso. Pero cuando se trata de las decisiones más profundas de tu vida, las decisiones que realmente te dan forma, la validación externa no puede guiarte. Solo tú puedes saber lo que es correcto para ti. Y solo puedes saberlo sintiéndolo, no pensándolo. Recuerdo un momento en mi propia vida en el que tenía un plan muy claro. Había pasado años trabajando hacia un objetivo específico. Todo mi sentido de identidad estaba envuelto en ese objetivo. Y luego, de repente, algo cambió. No fue un evento dramático. No fue una crisis. Simplemente, un día, me desperté y supe que ya no podía seguir ese camino. No tenía una razón lógica. No podía justificarlo ante los demás. Pero la sensación era inequívoca. Era como si una puerta se hubiera cerrado dentro de mí. Y durante un tiempo, luché contra eso. Traté de convencerme de que estaba siendo irracional, de que estaba teniendo miedo, de que solo necesitaba seguir adelante. Pero la sensación no desaparecía. Y finalmente, tuve que rendirme. Tuve que soltar el plan. Y en ese momento de rendición, en ese momento de no saber qué vendría después, algo más comenzó a moverse. Empecé a notar oportunidades que antes no había visto. Empecé a tener conversaciones que abrieron nuevas posibilidades. Empecé a soñar de manera diferente. Y lentamente, muy lentamente, un nuevo camino comenzó a revelarse. No porque lo planificara. No porque lo forzara. Sino porque me rendí lo suficiente como para permitir que emergiera. Y esto es lo que quiero que entiendas. Cuando los planes se disuelven, no es el final. Es el comienzo de algo más verdadero. Pero requiere una especie de muerte. Requiere que mueras a la versión de ti mismo que hizo ese plan. Requiere que sueltes la identidad que construiste alrededor de ese plan. Y las muertes psicológicas son difíciles. Son dolorosas. Porque incluso si la identidad que estás soltando ya no te sirve, sigue siendo familiar. Sigue siendo conocida. Y lo desconocido, incluso si promete algo mejor, es aterrador. Pero aquí está la paradoja.
Solo puedes encontrar tu verdadero camino soltando el camino que crees que deberías estar siguiendo. Solo puedes encontrar tu verdadera voz dejando de hablar con la voz que crees que se supone que debes tener. Solo puedes encontrarte a ti mismo perdiéndote a ti mismo. Hay una señal que aparece a menudo en estos periodos de transición y es una creciente intolerancia a la falsedad. De repente, no puedes soportar las conversaciones superficiales. No puedes soportar las relaciones que se sienten huecas. No puedes soportar el trabajo que no tiene significado. Y esto puede ser muy perturbador, especialmente si has estado funcionando en esos espacios durante mucho tiempo. Pero lo que realmente está sucediendo es que tu umbral para la autenticidad ha cambiado. El sí mismo está exigiendo más verdad. Está exigiendo más alineación entre quién eres por dentro y cómo vives por fuera. Y cuando hay una brecha entre esos dos, cuando estás viviendo desde la persona en lugar de desde el sí mismo, esa brecha se vuelve dolorosa. Se vuelve insostenible. Y eso es bueno. Ese dolor es una señal. Ese dolor te está diciendo que es hora de hacer cambios. Pero los cambios no tienen que ser dramáticos. No tienes que renunciar a tu trabajo mañana. No tienes que terminar todas tus relaciones. A veces, el cambio es mucho más sutil. A veces es solo un cambio en cómo te presentas. A veces es solo una decisión de decir la verdad en un momento en el que normalmente te callarías. A veces es solo permitirte sentir lo que realmente sientes en lugar de lo que crees que deberías sentir. Estos pequeños actos de autenticidad, estos pequeños momentos de alineación, se acumulan. Cambian algo en tu campo energético. Cambian la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Y con el tiempo, esos pequeños cambios conducen a transformaciones más grandes. Pero todo comienza con la voluntad de ser honesto contigo mismo. Todo comienza con la voluntad de escuchar lo que tu intuición te está diciendo, incluso si es incómodo, incluso si desafía todo lo que creías que sabías. Otra cosa que sucede cuando los planes se disuelven es que empiezas a cuestionar las voces que has estado siguiendo. Tal vez has estado siguiendo la voz de tus padres, la voz de tu cultura, la voz de tus compañeros. Y esas voces tienen su lugar. Nos ayudan a navegar el mundo. Nos dan estructura. Pero llega un momento en el que necesitas encontrar tu propia voz. Y tu propia voz no suena como las otras voces. Tu propia voz es más tranquila. Es más sutil. No grita. No exige. Simplemente sugiere. Simplemente invita. Y aprender a escuchar esa voz, aprender a distinguirla del ruido de todas las demás voces, es un proceso. Requiere práctica. Requiere quietud. Requiere que te hagas preguntas como, ¿qué quiero realmente? No lo que creo que debería querer. No lo que otros quieren para mí. Sino lo que yo, en lo más profundo de mi ser, realmente deseo. Y a veces la respuesta a esa pregunta es sorprendente. A veces lo que realmente quieres no es lo que esperabas querer. A veces es más simple. A veces es más radical. Pero siempre, siempre, cuando encuentras esa verdad, hay una sensación de alivio. Hay una sensación de, sí, esto. Esto es lo que he estado buscando. Y esa sensación de reconocimiento, esa sensación de resonancia, es tu intuición diciéndote que estás en el camino correcto. No el camino que alguien más trazó para ti, sino tu camino. El camino que solo tú puedes caminar. Jung también hablaba del proceso de individuación, que es el proceso de convertirte en quien realmente eres. No es un proceso de agregar cosas. No es un proceso de lograr más, de convertirte en más. Es un proceso de quitar capas. Es un proceso de soltar lo que no es tuyo. Es un proceso de regresar a tu esencia. Y ese proceso a menudo comienza con una crisis. A menudo comienza con la disolución de los planes, con la ruptura de las estructuras que has construido.
Porque esas estructuras, por útiles que hayan sido, eventualmente se vuelven limitantes. Eventualmente se vuelven jaulas. Y el sí mismo no puede ser enjaulado. El sí mismo necesita espacio. Necesita libertad. Necesita que vivas desde un lugar de verdad, no desde un lugar de deber o expectativa. Y aquí hay algo importante que quiero que entiendas. La intuición no es irracional. No es lo opuesto a la razón. Es una forma diferente de saber. Es una forma de saber que integra más información de la que tu mente consciente puede procesar. Tu intuición toma en cuenta tu historia, tus experiencias, tus valores, tus deseos, tus miedos, todo, y sintetiza todo eso en una sensación, en un conocimiento. Y ese conocimiento puede no ser inmediatamente explicable, pero eso no significa que no sea válido. De hecho, a menudo es más válido que el conocimiento que viene solo de la mente, porque la mente puede ser engañada. La mente puede racionalizarlo todo. Pero la intuición, cuando realmente estás en contacto con ella, no miente. Simplemente sabe. Pero acceder a esa intuición requiere que bajes de tu cabeza y entres en tu cuerpo. Requiere que sientas. Y para muchas personas, especialmente para aquellas que han vivido principalmente en sus mentes, esto puede ser un desafío. Hemos aprendido a desconectarnos de nuestros cuerpos. Hemos aprendido a ignorar las señales que nuestros cuerpos nos envían. Pero tu cuerpo es donde vive tu intuición. Tu cuerpo es donde sientes la resonancia, donde sientes la corrección o la incorrección de algo. Y si puedes aprender a habitar tu cuerpo, si puedes aprender a estar presente en tu cuerpo, descubres que tienes acceso a una fuente de sabiduría que siempre ha estado ahí, esperando que la escuches. Hay una práctica simple que puede ayudar con esto. Cuando te enfrentes a una decisión, en lugar de pensar en ella, siéntela. Imagina cada opción y nota cómo responde tu cuerpo. ¿Se expande o se contrae? ¿Se abre o se cierra? ¿Hay una sensación de ligereza o de pesadez? Tu cuerpo te dirá. No con palabras, sino con sensaciones. Y si puedes aprender a leer esas sensaciones, si puedes aprender a confiar en ellas, descubres que tomar decisiones se vuelve mucho más simple. No más listas de pros y contras interminables. No más análisis excesivo. Solo una pregunta simple. ¿Cómo se siente esto en mi cuerpo? Y luego, la voluntad de seguir esa sensación. Por supuesto, hay resistencia a esto. Hay una parte de nosotros que quiere certeza, que quiere garantías. Y la intuición no ofrece garantías. No puede decirte exactamente qué sucederá si sigues su guía. Solo puede decirte que este es el siguiente paso correcto. Y tienes que estar dispuesto a dar ese paso sin saber a dónde conduce. Tienes que estar dispuesto a confiar. Y la confianza, especialmente cuando has sido herido, especialmente cuando has cometido errores, puede ser difícil. Pero aquí está la cosa. Confiar en tu intuición no significa que nunca cometerás errores. Significa que cometerás los errores correctos. Significa que vivirás tu vida, no la vida de otra persona. Significa que tus decisiones, incluso si no siempre funcionan de la manera que esperabas, serán tuyas. Y hay una integridad en eso. Hay una plenitud en eso. Cuando los planes se disuelven, también hay a menudo un periodo de duelo. Estás de luto por la vida que pensabas que ibas a tener. Estás de luto por la versión de ti mismo que pensabas que ibas a ser. Y este duelo es importante. No puedes saltártelo. No puedes apresurarlo. Tienes que permitirte sentir la pérdida. Tienes que permitirte estar triste, estar enojado, estar confundido. Porque solo pasando por el duelo puedes llegar al otro lado. Solo sintiendo completamente la pérdida puedes abrirte a lo nuevo. Y lo nuevo no puede entrar si todavía estás aferrándote a lo viejo. Así que el duelo, por doloroso que sea, es en realidad un acto de liberación.
Es una forma de decir adiós. Es una forma de hacer espacio. Y en ese espacio, en ese vacío que queda después de que los planes se han disuelto y el duelo ha hecho su trabajo, algo comienza a brotar. Al principio, es muy pequeño. Quizás solo una curiosidad. Quizás solo un interés pasajero. Pero si le prestas atención, si lo riegas con tu atención, comienza a crecer. Y este es el comienzo del nuevo camino. No es algo que tú crees. Es algo que descubres. Es algo que ya estaba ahí, esperando ser visto. Y la intuición es lo que te permite verlo. La intuición es lo que te permite reconocer lo que es tuyo, lo que es verdadero, lo que está alineado con tu sí mismo más profundo. A veces, este nuevo camino no se parece en nada a lo que esperabas. A veces te lleva en una dirección completamente diferente. Y eso puede ser desconcertante. Puedes sentirte como si estuvieras comenzando de nuevo, como si todos esos años de trabajo hacia el plan anterior fueran desperdiciados. Pero no lo son. Nada se desperdicia. Cada experiencia que has tenido, cada habilidad que has desarrollado, cada lección que has aprendido, todo eso viene contigo. Todo eso se integra en quien eres ahora. Y a menudo, descubres que las cosas que aprendiste en el camino anterior son exactamente lo que necesitas para el camino nuevo. Simplemente se usan de una manera diferente. Simplemente se aplican en un contexto diferente. Jung tenía una idea hermosa sobre esto. Hablaba de cómo el inconsciente siempre está trabajando hacia la totalidad, hacia la integración. Incluso cuando las cosas parecen estar desmoronándose, incluso cuando parece que estás perdiendo el rumbo, el inconsciente está orquestando algo. Está reuniendo las piezas de una manera nueva. Está creando un patrón más completo, más verdadero. Pero no puedes ver ese patrón mientras estás en medio de él. Solo puedes verlo mirando hacia atrás. Solo puedes verlo cuando has llegado al otro lado y puedes mirar hacia atrás y decir, así es como todo encajó. Así es como cada pieza era necesaria. Así es como incluso las partes que pensé que eran errores eran en realidad parte del diseño más grande. Y esto requiere fe. No fe en un sentido religioso necesariamente, aunque puede ser eso también. Sino fe en el proceso. Fe en que tu vida tiene un significado. Fe en que hay una inteligencia operando, no solo en el mundo exterior, sino en tu mundo interior. Fe en que cuando sueltas el control, cuando dejas de forzar, cuando permites que la intuición te guíe, serás llevado a donde necesitas estar. Y esta fe no es algo que puedas pensar. Es algo que tienes que vivir. Es algo que construyes, experiencia por experiencia, momento por momento, al seguir tu intuición y ver que te lleva a algún lugar bueno, incluso si el camino fue tortuoso, incluso si no fue lo que esperabas. Hay también una cualidad de soledad en este proceso. Cuando estás siguiendo tu intuición, cuando estás caminando tu propio camino, a menudo estás caminando solo. No porque no haya otras personas en tu vida, sino porque nadie más puede caminar este camino por ti. Nadie más puede validar tus decisiones por ti. Nadie más puede decirte si estás haciendo lo correcto. Solo tú puedes saberlo. Y eso puede sentirse aislante. Puede sentirse como si estuvieras separado del mundo, como si ya no encajaras en los espacios donde solías encajar. Y eso es cierto. No encajas de la misma manera. Has cambiado. Has crecido. Y el crecimiento siempre implica una cierta cantidad de separación. Pero esa separación no es una pérdida. Es una diferenciación. Es un paso necesario en el proceso de convertirte en quien realmente eres. Y con el tiempo, descubres que no estás tan solo como pensabas. Descubres que hay otras personas que también están caminando sus propios caminos. Descubres una comunidad de buscadores, de personas que también están tratando de vivir con más autenticidad, con más verdad. Y estas conexiones, cuando las encuentras, son profundas.
No son superficiales. No se basan en roles o expectativas. Se basan en un reconocimiento mutuo. Se basan en ver al otro como realmente es y ser visto como realmente eres. Y ese tipo de conexión es rara. Es preciosa. Y vale la pena la soledad que tuviste que atravesar para encontrarla. Otra señal de que la intuición está tomando el liderazgo es que comienzas a moverte más lentamente. Comienzas a darte cuenta de que no necesitas apresurarte. Comienzas a darte cuenta de que hay un tiempo correcto para las cosas y que forzarlas antes de que estén listas solo crea problemas. Esto va en contra de la cultura de la prisa, de la cultura de hacer más rápido. Pero cuando estás siguiendo tu intuición, cuando estás sintonizado con tu propio ritmo interno, descubres que hay una sabiduría en la lentitud. Hay una sabiduría en esperar. Hay una sabiduría en permitir que las cosas se desarrollen en su propio tiempo. Y esto no es pereza. No es procrastinación. Es paciencia. Es confianza en que lo que necesita suceder sucederá cuando sea el momento adecuado. Y en esa lentitud, en esa paciencia, hay espacio para la reflexión. Hay espacio para la integración. Hay espacio para que las experiencias se asienten, para que las lecciones se absorban. Y esto es crucial. Porque sin ese espacio, sin ese tiempo para procesar, simplemente pasas de una cosa a la siguiente sin realmente aprender, sin realmente crecer. Y el crecimiento no es lineal. No es un ascenso constante. Es más como una espiral. Vuelves a los mismos temas una y otra vez, pero cada vez desde un nivel diferente, con una comprensión diferente. Y cada vuelta de la espiral te lleva más profundo, te lleva más cerca de tu centro, más cerca de tu verdad. Y a medida que te acercas a ese centro, a medida que te acercas a esa verdad, algo cambia en cómo experimentas la vida. Las cosas que solían molestarte ya no te molestan tanto. Las cosas que solían asustarte ya no te asustan tanto. No porque hayas dejado de sentir, sino porque has encontrado un lugar dentro de ti que es estable, que es sólido, que no es sacudido por cada ola que viene. Jung lo llamaba el sí mismo. Otros lo llaman el centro, el alma, la esencia. El nombre no importa tanto como la experiencia. Y la experiencia es de estar en casa contigo mismo. De estar en paz contigo mismo. De saber quién eres, no como una idea, sino como una realidad vivida. Y desde ese lugar, desde ese centro, tus decisiones se vuelven más claras. Tus acciones se vuelven más alineadas. Tu vida se vuelve más coherente. No porque tengas todas las respuestas. No porque hayas resuelto todos los problemas. Sino porque estás viviendo desde un lugar de integridad. Estás viviendo desde un lugar de verdad. Y eso cambia todo. Cambia cómo te relacionas con los demás. Cambia cómo te relacionas con tu trabajo. Cambia cómo te relacionas contigo mismo. Y esos cambios, aunque pueden ser sutiles, son profundos. Son los cambios que realmente importan. Entonces, ¿qué haces cuando los planes se disuelven? ¿Qué haces cuando te encuentras en ese espacio intermedio, ese espacio entre lo que era y lo que será? Primero, respiras. Recuerdas que esto es parte del proceso. Recuerdas que la disolución no es el final, es el comienzo. Segundo, te detienes. Dejas de intentar resolver todo de inmediato. Dejas de intentar forzar un nuevo plan. Te das permiso para estar en lo desconocido. Tercero, escuchas. Escuchas tu cuerpo. Escuchas tus sueños. Escuchas los susurros de tu intuición. Y cuarto, confías. Confías en que hay una inteligencia operando, confías en que serás guiado, confías en que el siguiente paso se revelará cuando sea el momento adecuado. Y mientras esperas, mientras escuchas, puedes hacer cosas simples. Puedes escribir. No para resolver nada, sino simplemente para dejar que tus pensamientos y sentimientos fluyan.
puedes caminar. No para llegar a ningún lado, sino simplemente para moverte, para estar en tu cuerpo, para estar en el mundo. Puedes sentarte en silencio. No para meditar necesariamente, aunque eso también está bien, sino simplemente para estar contigo mismo, para practicar la presencia. Estas prácticas simples crean el espacio para que la intuición hable. Crean el espacio para que lo nuevo emerja. Y no necesitas hacer nada grandioso. No necesitas tener una revelación dramática. Solo necesitas estar dispuesto a prestar atención. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Y con el tiempo, con paciencia, con práctica, descubres que la intuición no es algo misterioso. No es algo que solo algunas personas tienen. Es algo que todos tenemos. Es nuestra guía interna, nuestra brújula interna. Y cuando aprendemos a confiar en ella, cuando aprendemos a seguirla, descubrimos que somos mucho más sabios de lo que pensábamos. Descubrimos que tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para navegar esta vida, no perfectamente, pero auténticamente. No sin errores, pero con integridad. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Así que si estás en un lugar ahora donde tus planes se han disuelto, si estás en ese espacio de no saber, quiero que sepas que no estás perdido. Estás en transición. Estás en el proceso de convertirte. Y ese proceso, por incómodo que sea, es sagrado. Es el proceso de tu propia individuación. Es el proceso de encontrar tu camino de regreso a ti mismo. Y en ese camino de regreso, en ese viaje hacia tu propio centro, descubres que nunca estuviste realmente perdido. Simplemente estabas aprendiendo a escuchar. Simplemente estabas aprendiendo a confiar. Simplemente estabas aprendiendo a seguir la voz más tranquila, la voz que siempre ha estado ahí, esperando que la escuches. La voz de tu propia intuición. La voz de tu propia alma. Y ahora, mientras llegamos al final de esta exploración, te invito a quedarte con lo que resonó. No necesitas recordar todo. No necesitas implementar todo. Solo nota lo que tocó algo dentro de ti. Solo nota lo que se sintió verdadero. Y permite que eso trabaje en ti, lentamente, suavemente, en su propio tiempo. Porque este es un proceso, no un evento. Es un despliegue, no una solución. Y cada momento que pasas en contacto con tu propia verdad, cada momento que pasas escuchando tu propia intuición, es un momento que te acerca más a quien realmente eres. Si este relato resonó contigo, si algo aquí te tocó, me encantaría que lo compartieras. Me encantaría que dejaras un comentario sobre tu propia experiencia con la disolución de planes, con el surgimiento de la intuición. Porque cuando compartimos nuestras historias, cuando compartimos nuestras verdades, creamos un espacio donde otros pueden reconocerse. Creamos una comunidad de personas que están tratando de vivir con más autenticidad, con más integridad. Y eso es valioso. Eso es importante. También, si aún no lo has hecho, considera suscribirte, dar me gusta, porque eso me ayuda a seguir creando este tipo de contenido, este tipo de espacio para la reflexión profunda. Pero más que nada, solo quiero agradecerte por estar aquí, por escuchar, por estar dispuesto a explorar estos territorios internos. Eso requiere coraje. Y ese coraje es el comienzo de todo.